hablaré sobre los principios que rigen el procedimiento y cuáles son sus tipos. De acuerdo con el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, nos menciona que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominante, oral y conciliatorio, y se iniciará la instancia de partes. Las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Para continuación, mencionaré brevemente los tipos del procedimiento que existen en materia laboral. Estos son la conciliación, que es un procedimiento en el cual cada parte del litigio es combinada a un arreglo. El procedimiento ordinario. Este rige la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica. El procedimiento laboral. Este tiene por objeto señalar formas breves o urgentes para solucionar determinados conflictos. Procedimiento procesal o voluntario. Son todos aquellos que por mandato de ley, naturaleza o solicitud requieren la intervención de la Junta, sin que esté promovido jurisdiccionalmente. Colectivo de naturaleza económica. Este tiene por objeto la modificación o implantación de nuevas condiciones del trabajo, o bien suspensión o terminación de condiciones colectivas del trabajo. La huelga. Este por el cual se puede persuadir al patrón para que cumpla con sus obligaciones. Ejecución. Sirve para satisfacer los derechos y obligaciones que derivan del laudo o sentencia pronunciada en el juicio. El embargo es un acto procesal que sirve para asegurar bienes del deudor y con sus productos cubrir la deuda al creador en cuyo favor se dictó el fallo. Ahora les voy a hacer mención de algunas preguntas que realizamos. La primera es, ¿cómo se establecen las competencias? Según Combinger, 1996, una competencia es un conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel o una función y una actividad de una tarea. La segunda pregunta es, ¿cómo se establece la jurisdicción? El autor Ernesto Pedras Penelva nos menciona que es un instituto jurídico al que puede aplicarse la propiedad de la dificultad de su definición, que también acompaña a otros como al mismo de administración. Otro autor nos menciona que es un producto histórico que hemos de contemplar a la hora de su comprensión y aunque consideremos tan solo una faceta de su formulación teórica. Esto lo dice Ponce de León Armenta. La tercera pregunta es, ¿qué autoridad se encarga de administrar justicia? El órgano del poder del Estado mexicano encargado de administrar la justicia y salvaguardar la defensa de la Constitución. ¿Es el Poder Judicial Federal? Se integra con las siguientes instancias: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, tribunales colegiados y unitarios de circuito, juzgados distrito, siendo estas instancias las responsables de la administración de justicia. Posteriormente, el principio de carga de prueba, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 784 establece lo siguiente: la Junta eximirá el cargo de las pruebas del trabajador cuando por otros medios en esta posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para el tal efecto requiere que el patrón, para que exhiba todos los documentos que de acuerdo con las leyes tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo la procedimientos de que no se representarlos. Se presumirá que ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar lo susdicho cuando existencia de controversias sobre la fecha de ingreso del trabajador, su antigüedad, falta de asistencia y que llegue a detener el pago de días de descanso, entre otros. Y para finalizar con este proyecto, principio del laudo, consecuencia de verdad es sabia. La palabra laudo significa la decisión o fallo de dictan el tribunal. En nuestro derecho, los laudos poseen una característica especial: se dictarán en verdad sabia y buena fe, guardada en la consideración de los hechos en conciencia, sin necesidad de que sujetarse a reglas o formalismos sobre las estimaciones de las pruebas, pero expresarán los motivos y aspectos legales de lo que se apoye. Pues esto sería todo de mi parte. Que tengan excelente tarde y hasta luego. Posteriormente sigue el principio de suplemencia de demanda. La segunda parte del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo establece que cuando las demandas del trabajador sea incompleta o en cuanto a no compare todas las prestaciones o de acuerdo a la ley del derive las acciones intentada o procedente,
conforme a los hechos expuestos del trabajador, la Junta en el momento de admitir la demanda se subsanará esta. Lo anterior sin prejuicio de que cuando la demanda sea oscuro o vaga, se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta ley. Posteriormente sigue el principio de impulso procesal, el cual está basado en el artículo 685, 713 y 735 de la Ley Federal del Trabajo, que cuando se presenta la inactividad de la demanda por diferentes razones, se inicia el impulso procesal al expediente para que no quede inactivo, dictando a los aparecimientos correspondientes para que comparezca a manifestar los intereses que convenga. Para ello, la autoridad apercibirá al actor que, en caso de no dar el cumplimiento, empareza a correr en su perjuicio la caducidad. Posteriormente sigue el principio de celebridad, el cual consiste en el artículo 17 de la Constitución. Dice que ninguna persona podrá ejercer justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho de prontitud, el cual hace que el dictado de las resoluciones sea de manera más rápida. De una de las características más significativas del proceso laboral, no solo es porque esté estructurado de forma peritoria para lograr la prontitud, sino que para que cada uno de los casos planteados ante el tribunal, el juzgador pueda buscar otras abreviaciones procesales, guardando los términos prefijados por la ley, ordenando de tal manera que la secuela del juicio que se haga de justicia impartida por los tribunales laborales sea más rápida y expedita. Posteriormente sigue el principio de sencillez, la cual la Ley Federal del Trabajo en el artículo 687 indica que las comparaciones, escritos, promociones o alegaciones no exigirá de forma determinada, pero las partes deberán precisar los puntos peritorios. Esta facultad se encuentra reservada únicamente en las partes, puesto en la autoridad se encuentra forzada a observar formalidades esenciales del procedimiento expresadas en el artículo 16 de nuestra Constitución. Posteriormente sigue el principio de gratitud, el cual el proceso laboral es gratuito siguiendo las órdenes por el artículo 17 de nuestra Constitución, en el cual se puede observar los tribunales estarán expedidos para administrar justicia en los plazos determinados que se fijen las leyes, emitiendo unas resoluciones de manera pronta que contemplan la imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencias prohibidas de las costas judiciales. A su vez, la Ley Federal del Trabajo, el artículo 19 establece que toda persona o acto se relaciona con las aplicaciones de la norma del trabajo no causarán impuesto alguno. Después le sigue el principio de sencillez. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 687 indica que las comparaciones, escritos, promociones o alegaciones no exigirá forma determinada, pero las partes deberán precisar los puntos peritorios. En esta facultad se encuentra reservada únicamente para las partes, puesto que las autoridades se encuentran forzadas a observar formalidades esenciales del procedimiento expresadas en el artículo 16 de nuestra Constitución. Posteriormente tenemos el principio de gratitud, el cual en el proceso es gratuito siguiendo las órdenes del artículo 17 en nuestra Constitución, en la cual se puede observar los tribunales estarán expedidos por las administrar justicia en plazos y términos que se fijen en la ley, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su principal será gratuito, quedando en consecuencias prohibidas las costas judiciales. A su vez, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 19, establece que todos los actos de actuaciones que se relacionen con las aplicaciones de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno. Y luego se da el principio de celebridad, en el cual el artículo 17 de la Constitución dice que ninguna persona podrá ejercer justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar los derechos. Prontitud en alguna que hace que dictado la resolución sea de manera rápida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Galo Alonso Castillo Veganeri y a continuación yo hablaré sobre la fundamentación de los principios. El primer principio que tenemos es el principio de derecho procesal laboral, el cual en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 685, menciona que el proceso de derecho procesal del trabajo será público, gratuito e inmediato, predominante, oral y conciliatorio, y se iniciará a la instancia de la parte. Las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Después tenemos el siguiente principio, que es el principio de publicidad. Al respecto, el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo previene que las audiencias serán públicas. La Junta podrá ordenar de oficio o distancia de la parte,
que sea a puerta cerrada cuando le exija el mejor despacho de los negocios, la moral o las buenas costumbres. Y tenemos el principio de oralidad, el cual como tal no tiene una definición como tal, pero el carácter, daré una definición correspondiente. El carácter predominante de oral del proceso laboral ha sido desde siempre presente como uno de los rasgos definitivos de aquel. La idea de aquellos procedimientos laborales que tengan un alto contenido de oralidad que tiene que ver con el deseo del legislador de alejarse de los formalismos propios de la justicia privada, en donde la forma ocupa un lugar muy importante. Hola, yo soy Itati Jacqueline Pérez López y por último y no menos importante voy a hablar sobre los aprendizajes obtenidos por mis compañeros y yo a través de este módulo en Derecho Procesal del Trabajo. Para empezar, y es primordial de resaltar, los conceptos son muy importantes en el derecho. Tanto es así que siempre o en todas las medidas que hemos desarrollado sobre el derecho, tenemos conceptos, definiciones, argumentos, motivación y fundamentación. Sin embargo, empezamos con una definición de qué es el derecho procesal del trabajo. Y a continuación se las voy a leer. Conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo para el mantenimiento del orden jurídico. Ok, resaltando esto, me hace mención esto. Siempre y conforme hemos estado aprendiendo a través del tiempo, recordemos que no solamente es memorizar, sino interpretar la ley. Y a pesar de que esta es una gran definición, yo podría decir que es la relación, es el conjunto de normas que regulan la relación entre patrón y trabajador conforme al orden jurídico, proceso y procedimiento. Empezamos a ver las características del derecho procesal del trabajo. El derecho tutelar es una de las características más importantes dentro del derecho procesal del trabajo. El orden público, derecho nuevo e inclusivo, porque recordemos que esto viene a través de unos años para acá con las reformas de la Ley Federal del Trabajo. Y lo internacional. Sin embargo, en este módulo nos quisimos enfocar, o más bien el enfoque fue dentro del territorio nacional y los inicios del derecho procesal, los tintes. Hablamos sobre las fuentes del derecho procesal y del trabajo, sobre la legislación que es la Constitución, artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo que nace del artículo 123 constitucional y le da forma a la Ley Federal del Trabajo, sobre los tratados internacionales, pero como mencionamos o como mencionaba, nos dirigimos dentro del territorio nacional y los inicios tintes del derecho procesal del trabajo, los principios generales que recordemos que son un comportamiento de la razón del hombre, es como papelito habla, primero en tiempo, primero en derecho, la costumbre, la reiteración que pasa aquí dentro de México, que recordemos que la costumbre se hace ley conforme a la jurisprudencia y o precedentes que recordemos y vimos en este módulo que está en constante reforma, en constante transformación el derecho y deja de ser jurisprudencia si le da paso a los precedentes. Y a pesar de que es un cambio breve, a pesar de que es un cambio pequeño, que nosotros no podemos o podemos decir que no es mucho, recordemos que esos pequeños cambios hacen un cambio evolucionario para toda la ley. La equidad, la expresión del derecho procesal, es usada generalmente para señalar el conjunto de normas, como le había mencionado, que regulan un procedimiento y el estudio doctrinal de dichas normas. Recordemos que hay dos partes del derecho, el sustantivo y el adjetivo. También lo vimos dentro de esto. El sustantivo es toda la teoría, todo lo que es un delito, cómo se lleva a cabo un delito y demás. Y lo que es los procesos, la parte adjetiva, los procedimientos, todo cómo se lleva a cabo de acuerdo a tipo de delito, qué es lo que podemos llevar a cabo, qué es lo que procede, cómo proceder, cómo se termina un procedimiento, etcétera. Vimos lo que es el objetivo del derecho procesal del trabajo, que es el proceso jurisdiccionalmente en materia del trabajo,
como lo había comentado, una de las características más importantes del mismo es tutelar y promover los intereses y dignidad de los trabajadores, porque recordemos que esto nace a partir de la Constitución de 1917, ya quedan vulnerados y sufragados los derechos de los trabajadores. Es por ello que nace este artículo 123 constitucional para darle paso a una nueva apertura de una ley federal del trabajo. Recordemos que el derecho procesal laboral conoce la actividad jurisdiccional en los diversos conflictos laborales a fin de mantener el orden jurídico dentro de nuestro sistema de derecho. Es importante resaltar esto porque más adelante vimos, y creo que es importante mencionarlo, los procesos. ¿Cuáles son los procesos? ¿Quiénes son los elementos? ¿Quiénes son los sujetos? Sin embargo, los procesos pues son varios, se varían conforme estamos en materia laboral, sin embargo, varían conforme a la situación y la problemática. Está la conciliación, está el procedimiento ordinario, el procedimiento especial, el procedimiento para procesar, para atender a los trabajadores que fallecen por cuestiones laborales, colectivo de naturaleza económica, la huelga, la ejecución, ya que se haya ganado el laudo o la sentencia, el embargo, etcétera. Son infinidades de procedimientos, de distintos procedimientos que se llevan dentro de la materia laboral que abundan demasiado. Entonces, empezamos con los principios procesales, todo lo que es la oralidad, sencillez, legalidad, gratuidad, inmediatez, laudo, igualdad, suplencia, impulso procesal y carga de la prueba pública. Esto, a pesar de que lo estoy leyendo, siempre va un después. Yo podría decir un concepto, sin embargo, el interpretar lo que está diciendo todo esto es lo que lleva un proceso jurisdiccional, un proceso jurídico, un proceso jurista, donde entra nuestro raciocinio, nuestro interés de conocimiento, nuestro interés conceptual que va más allá de solo aprendernos un concepto, porque yo puedo recitar todo lo que vimos hoy en este módulo, en este pequeño módulo. Sin embargo, si no se aprende, si no se interpreta, si no se señala cómo es lo que experimentamos nosotros como juristas, como futuros abogados, no lo vamos a entender. Recordemos que el derecho se hizo para entenderlo, para acompañarnos, para llevarnos de la mano como juristas y como derecho, ¿ok? Y por último, a pesar de que se vieron distintos temas como qué es el proceso, qué es el procedimiento, las diferencias entre ambos, el cumplimiento de las prescripciones de acuerdo a lo que está pasando y la situación y la problemática conforme al tiempo, ya sea 2 meses, 2 años, 3 meses, 1 mes, etcétera. También empezamos a tener criterio propio dentro del derecho procesal para los mecanismos que podemos utilizar alternativamente, qué es la relación, empezamos a identificar qué es la relación laboral, cuáles son las partes que lo conforman, cómo llevarlo a cabo, los mecanismos, nuestros pensamientos. Y pues bueno, total, hablamos de la retroactividad de la ley, hablamos que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, que es todo lo que contribuye a ello, existen distintos parámetros, distintas perspectivas, distintas procedimientos, procesos, etcétera. Es un amplio conocimiento y a pesar de que este módulo solo vimos unos pequeños principios, pequeños tintes del derecho procesal del trabajo, creo que vimos abundantemente para conocer qué tipos de procesos hay, los principios que llevan a cabo, dónde se encuentran dichos procesos, en qué ley se regula, dónde está su fundamentación constitucional, en fin, es una infinidad de aprendizajes, de interpretaciones, de lo que estamos haciendo conforme cada día como estudiantes de derecho, que en fin, se queda corta esta pequeña explicación. Espero que le haya gustado y cualquier cosa estamos aquí para aclaraciones, dudas y comentarios. Fuimos y somos el equipo integrado por Jimena Rivas Granados, Stephanie Janet Martínez Argüello, Galo Alonso Castillo Veganera y una servidora Itati Jacqueline Pérez López. Quedamos atentos a su servicio y pues espero que le haya gustado la pequeña explicación que no logra comparar con todo lo que aprendimos en el módulo, sin embargo pequeña, explícita y directo a lo que nos enseñó. Hasta luego.